Confrontado por toda la fuerza del ejército y la policía, el sindicato desarmado resistió durante tanto tiempo como pudo. Se rodeó y arrestó a miles de líderes de solidaridad. Pronto llegó la policía en busca de Enrica Chrysuonos. Sabía que vendrían a buscarme y tenía mucho miedo. 4 de ellos irrumpieron y como opuse resistencia, empezaron a patearme por todas partes como si yo fuera una bola. Cuando uno de ellos vio que estaba embarazada, no le importó. Yo estaba gritando y ellos también. Me golpearon y me dejaron sangrando en el suelo. Enrica perdió su bebé y cualquier posibilidad de tener hijos. Todavía tenían el control en sus manos, pero su fuerza se estaba debilitando. En rápida sucesión, se sepultó a 3 secretarios generales. Un líder de una nueva generación asumió el mando, y Mikhail Gorbachev parecía entender las frustraciones de la gente en las calles. Vamos a luchar por un país más fuerte. Echemos a andar la economía y entonces seremos más fuertes, tendremos apartamentos. Acérquese más al pueblo. ¿Cómo puedo acercarme más que esto? Era un líder con un estilo nuevo, que declaraba que el mundo socialista podría transformarse solamente con la participación total del pueblo. Hay que discutir las cosas abiertamente. La gente tiene que tener una parte activa en los asuntos del país. Una nueva política de apertura, o glasnost, permitió a los soviéticos leer libros y ver films que anteriormente habían estado censurados. Los televidentes estaban sorprendidos con los programas que por primera vez mostraban cómo vivía realmente la gente. Mire esta madera podrida, y en otras partes es peor. Nuestra tubería está congelada porque no hay calefacción. La estufa no funciona, se está cayendo a pedazos. Ellos dicen que estas son las condiciones normales, y a otros les va aún peor. Evgeny Mahayev, un pescador de Moscú, estaba desconcertado con toda esa información. Realmente fue una sorpresa. En el pasado siempre hacíamos bromas entre nosotros y nos reíamos acerca de todas las cosas que andaban mal y que no nos gustaban. Pero lo hacíamos entre amigos y ahora de repente todo estaba en la televisión. Otras reformas de Gorbachev comenzaron a desafiar el control absoluto del Estado sobre la economía. Sus jefes me dicen que nadie se queja. En ocasiones lo hacen. Evgeny Mahayev, quien durante 20 años había trabajado en este gran negocio de alimentos manejado por el Estado, aprovechó las oportunidades que presentaba Gorbachev. Gorbachev dijo, vamos, despierten, hagan un poco de dinero, organicen sus propias cooperativas. Eso era bueno. Yo incluso monté mi propio pequeño negocio. Me gustaba porque yo era el responsable. Estaba alimentando a mi familia y a mí mismo. Era libre del Estado, era independiente. Pero en muchos lugares la libertad política era el principal objetivo. En toda la Unión Soviética, el nacionalismo reprimido por tanto tiempo estalló abiertamente. Pronto la revolución de Gorbachev se estaba saliendo de control.
En Europa Oriental, el partido había conservado el poder gracias a la buena disposición de Moscú para mandar tanques. Cuando Gorbachov eliminó esa amenaza, aparecieron las primeras grietas. En Hungría, nuevos líderes comenzaron a desmantelar el antiguo sistema político, incluso permitiendo a la gente desmontar secciones de la cortina de hierro. En Polonia, Solidaridad, cuyo apoyo popular no se había destruido nunca, obligó al gobierno a celebrar elecciones libres y arrasaron con el poder. Pero una franja de los regímenes del viejo estilo, desde Rumania hasta Alemania Oriental, parecía estar aún firmemente a cargo. En Berlín, el liderazgo de Alemania Oriental celebró 40 años de comunismo como si nada hubiera cambiado. La mayoría de los alemanes orientales, como Bärbel Reinke, sabían que sí habían cambiado las cosas. La gente estaba más callada. Anteriormente siempre celebrábamos el 7 de octubre y se nos obligaba a estar alegres. Pero ese día había algo en el aire. Las multitudes cantaron para el visitante Gorbachov, no para sus propios líderes intransigentes. Gorbachov era nuestra gran esperanza. Incluso aquí en mi calle alguien había escrito con pulverizadora su nombre en el muro. Esperábamos tanto de él. Solo a unas 2 cuadras de la celebración oficial, la policía disolvió una contrademostración. En el Champs-Élysées estaban golpeando a la gente. Policías vestidos de civil sacaban monedas de los bolsillos y golpeaban a los jóvenes. Pensé finalmente, puedo hacer algo. Puedo tomar una posición y apoyar a esta gente. No tengo que quedarme sentada en la casa. Ahora puedo hacer algo. A pesar de las tácticas de la policía, esa noche aumentaron las manifestaciones. Gente que durante años había aceptado pasivamente el status quo, se sintieron lo suficientemente valientes como para adoptar una posición. Y debido a que la oposición aumentaba, el partido se vio obligado a hacer concesiones precipitadas. Yo estaba cenando a las 7 de la noche en la cantina. Teníamos una televisión en blanco y negro. Vi la conferencia de prensa. El partido había decidido permitir que la gente viajara al occidente, pero el vocero olvidó anunciar que las visas requeridas se expedirían únicamente a la mañana siguiente. ¿A partir de cuándo se aplica esto? Supongo que inmediatamente. Cuando él dio vuelta al pedazo de papel, dijo algo así como inmediatamente. Yo pensé, ¿inmediatamente? Eso es imposible. Está diciendo sandeces. Aquí en casa grité con toda mi fuerza, aunque estaba sola. Grité, el muro está abierto. Cuando miles de personas se dirigieron hacia el occidente, Bärbel Reinke se dirigió a la puerta de Brandenburgo. En una noche de confusión, se encontró bloqueada por una fila de guardias fronterizos. Se lo ruego. ¿Quién está a cargo aquí? Hemos esperado mucho tiempo. Yo estaba terriblemente asustada y pensé, nos engañaron otra vez. No puedo aguantar más. Por una vez en mi vida quiero caminar por la puerta de Brandenburgo. Simplemente quiero ver el otro lado. Sentí que él era como un bloque y pensé, nunca más alguien me va a decir no puede pasar por aquí. No le está permitido ir allá, no puede hacerlo, no más. Voy a pasar. Bärbel logró lo que ambicionaba. Tanto Berlín Oriental como Berlín Occidental estallaron en júbilo. Es increíble. Mi esposo no quería venir. Yo le dije, tienes que estar aquí en un día tan histórico.
Ella me llamó por teléfono. Todavía estoy en camisón de dormir. ¡Qué día tan maravilloso! Hablamos más tarde esa noche. Alguien dijo, es el fin de la República Democrática Alemana. Una caricatura clandestina checa celebraba las revoluciones. Polacos, húngaros y alemanes orientales se habían liberado. Ahora los checos trataban de unírseles. Inspiradas por el dramaturgo disidente Václav Havel, grandes multitudes se tomaban la capital todas las noches. Saludos a todos los que no pudieron estar con nosotros y nos ven ahora por televisión. Tras una reunión casual con Havel, el trabajador Peter Miller se convirtió en el representante de los trabajadores para las negociaciones con el gobierno. Estábamos sorprendidos ante la reacción de nuestros adversarios en las reuniones. Existía alguien que tenía todo el poder a su disposición y podía controlarlo todo. De pronto ese hombre estaba sentado frente a mí. Era muy pequeño y no tenía ni una idea. Los líderes del partido checo, sin la amenaza del Ejército Rojo para respaldarlo, no sabían qué decir. A veces incluso Havel no sabía qué hacer. Cuando regresamos cerramos la puerta con llave y empezamos a reír histéricamente. La televisión checa acaba de anunciar que el gobierno comunista ha renunciado. Se le llamó la Revolución de Terciopelo. Pero en Rumania nada había cambiado. Ese invierno, la vida estuvo llena de una escasez desesperada, con cortes diarios de energía eléctrica en temperaturas muy por debajo de cero. En la misma semana de la Revolución de Praga, Nicolae Ceausescu reunió al Congreso del partido. Los saludaron cordialmente como siempre y los recompensó con un discurso que duró 6 horas. El Partido Comunista y todo el pueblo rumano son uno solo. Ellos respondieron con 67 ovaciones de pie. No se hizo mención de la caída del muro de Berlín. La prensa rumana no lo había publicado nunca. No había información acerca de lo que estaba ocurriendo en Europa Oriental. Pero aquí y en Timișoara teníamos un triunfo. A través de la televisión yugoslava venían noticias del mundo exterior. Enardecida por lo que sabía que había ocurrido en Berlín y en Praga, la gente de Timișoara, en Rumania Occidental, fue la primera en atreverse a protestar. Ioan Săbu,
que trabajaba en una fábrica local de jabón, se encontró dirigiendo una rebelión. Me sentí libre por primera vez en la vida. Por todas partes había signos del régimen comunista. Larga vida al Partido Comunista y larga vida al camarada Ceausescu, el amado líder. Ese día destruimos todos esos símbolos del partido de Ceausescu. En la plaza principal se reunieron miles de personas. Ioan y Leontina Banciu escucharon la manifestación que tenía lugar afuera. Cuando ella vio que estaba decidido a salir y no iba a terminar el segundo plato, dejó las patatas en la olla y se decidió a venir conmigo. La marcha se aproximaba al puente en el centro de la ciudad, pero era una realidad que Ceausescu no iba a inclinarse ante lo inevitable como sus camaradas alemán y checo lo habían hecho. Había tropas con sus armas enfiladas hacia nosotros. Cuando el grupo se acercó, abrieron fuego sin el menor preámbulo. Dispararon balas de verdad. La gente gritaba de dolor. Mi esposa cayó sujetándose a mi brazo. Lanzó un grito de dolor. La atravesó una bala por la espalda, directo en el corazón. Pensé que todavía estaba viva, pero murió instantáneamente. La masacre continuó a medida que las tropas rodeaban la ciudad, pero el desafío también continuó. La gente se dio cuenta de que no se podía dar marcha atrás y que aún si nos mataban, otros seguirían con la lucha. En Bucarest, la capital, historias acerca del levantamiento de Timișoara se difundieron rápidamente. Se organizó una concentración para que Ceausescu reafirmara el control. Quiero expresar mi gratitud a los organizadores de esta concentración en Bucarest, especialmente debido a que esta fue grandiosa. La concentración en Bucarest se convirtió en un caos. Murieron cientos de personas. La gente seguía llegando y cuando el ejército abandonó a su líder, le llegó a Ceausescu y a su esposa el turno de salir huyendo. Todos tenían lágrimas en los ojos. Fue algo muy emotivo. Esa semana significó para mí que no había vivido por nada. Cuando atraparon a los Ceausescu, no se tuvo piedad con ellos. No tienen derecho a hacerme esto. ¡Suéltenme! La ejecución de Ceausescu y su esposa, transmitida por televisión, marcó el fin de una era de represión en Europa Oriental. El Partido Comunista todavía tenía el poder en el país en el que todo había comenzado, pero las reformas de Gorbachov habían sacudido los antiguos convencimientos. Esta es la última batalla decisiva, el Internacional. Inspirará a toda la humanidad.
Los leales miembros de la primera fábrica de balineras de Moscú estaban desconcertados con los cambios que tenían lugar tanto en casa como en el extranjero. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Lloré lágrimas de desesperación. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Quizás nosotros los comunistas cometimos errores. Yo incluso llegaría a aceptar eso. Pero ¿tenían que arruinarlo todo? No de esta forma. Era nuestra historia. Una caricatura de la época mostraba cuán destructivo había sido el comunismo en el pasado y cómo los intentos de Gorbachov para reformar el sistema solo habían acarreado desastres, la ruina económica y la guerra civil. Todo está bien. Se ha declarado el estado de emergencia. Con Gorbachov, que amenazaba todo en lo que ellos habían creído, los comunistas de línea dura del ejército y la KGB organizaron una huelga preventiva. Gorbachov fue hecho prisionero puesto que ellos pretendían volver a imponer el antiguo orden. Sergei Evdokimov dirigía la brigada de tanques enviada al Parlamento ruso. En los paraderos de autobuses vimos a la gente que iba al trabajo. Su reacción era variada. Lloraban, caminaban o rezaban. No teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo. El comandante nos había ordenado ir a Moscú. Pero los líderes del golpe de Estado habían calculado mal. Un hombre de la nueva generación de políticos radicales, Boris Yeltsin, convocó al pueblo para que contraatacara. Nos enfrentamos a un golpe reaccionario e inconstitucional. La Casa Blanca, desde donde Yeltsin presidía el Parlamento ruso, se convirtió en el centro de la resistencia. Me di cuenta que tenía que hacer algo. La nueva libertad estaba en peligro, no nos permitían viajar. Una vez más estaríamos detrás de una cortina de hierro. Nuevamente me querían poner restricciones. La gente preguntaba qué sucedía, se agitaba, nos amenazaba llorando y preguntaba a los soldados, ¿vienen a matarnos? Pronto, muchachos, salgan de aquí. Las tropas estaban indecisas en cuanto a lo que debían hacer. El asistente de Yeltsin contactó al mayor Evdokimov, a quien habían firmado en su tanque. Dijo que la gente que los envió a ustedes eran criminales. Luego me preguntó, ¿nos ayudará? Yo sabía lo que eso significaba. ¿Defenderíamos la Casa Blanca de Yeltsin? Y dije, sí, lo haremos. No queriendo dirigir sus fusiles contra su propia gente, los jóvenes soldados fueron los primeros en desobedecer a sus comandantes. El golpe comenzó a venirse abajo. Pregunté a uno de ellos, ¿está listo a morir? Sonrió y dijo que sí. Acaricié a uno, besé a otro y los abracé a medida que iban pasando. Empecé a llorar y las lágrimas habían brotado antes. Hay una foto mía. Durante 2 noches, los defensores esperaron un ataque que nunca ocurrió. Los radicales que habían dirigido el golpe habían fracasado. Y cuando se les expulsó, se llevaron con ellos a Gorbachov y a todo el Partido Comunista. En Boris Yeltsin, Rusia tenía un nuevo héroe. Y por primera vez en 70 años, se desplegó la bandera rusa en el Kremlin. En toda la Unión Soviética, la gente destruyó los símbolos de una ideología que habían dado forma a gran parte del siglo XX. Se pidió al pueblo que tuviera fe en Dios, la democracia y el capitalismo.